Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 22 de enero y hoy recordamos y celebramos en la liturgia la memoria de San Vicente, diácono y mártir, también a la beata Laura del Carmen Vicuña Pino. San Vicente es también oriundo de España, especialmente de Huesca, y sufrió el martirio, pasando también por Zaragoza y Valencia. 3 lugares de España en donde lo veneran con gran estima, y los doctores de la iglesia como San Agustín también le recuerdan en sus sermones y en sus escritos. La beata Laura Vicuña nació en Santiago de Chile el 5 de abril de 1891 y murió en Argentina el 22 de enero de 1904. Con tan solo 13 años, tras contraer una enfermedad, salvando de las frías aguas a sus compañeras más pequeñas, la noche en que se inundó el internado de su colegio, el Papa Juan Pablo II la beatificó por su sacrificio en favor de los demás, el 3 de septiembre de 1988, considerada como mártir protectora de la familia. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy tomamos el texto bíblico de San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice el comentario bíblico de Ediciones San Pablo al respecto del texto que acabamos de escuchar? No estaba en sus cabales, hablaban de Jesús. Es propio del evangelista San Marcos resaltar los aspectos difíciles de la misión de Jesús. El evangelio de hoy es prueba elocuente de ello. En su brevedad, porque nos damos cuenta son solamente 2 versículos, 20 y 21 del capítulo 3, es de gran dureza. De hecho, rara vez se da en las páginas del evangelio el conocimiento de la identidad más profunda de Jesús. Muy pocas veces conocemos detalles de la vida del Señor. Esta pasa desapercibida para las multitudes que buscan entusiasmadas al Rabí de Nazaret y ven sus portentosas curaciones. ¿Qué hacen las personas, las grandes multitudes? Buscar un milagro en Jesús que sana. Los mismos discípulos están lejos también de entender quién es, porque buscan al Maestro, al libertador de Israel, al Mesías prometido, y buscan perfección en aquel que tiene enfrente. De hecho, es el más perfecto de todos los hombres, ¿verdad? Así es, como lo dicen los salmos, pero en realidad no es lo que Jesús quiere plantear. Hoy, en el texto, también son sus parientes quienes vienen a hacerse cargo de él, entre comillas, y llevárselo, porque decían que no estaba en sus cabales, y ese rumor había llegado hasta ellos. Nos damos cuenta entonces como cada grupo, incluso los parientes de Jesús, no lo conocieron del todo bien. Buscaban otra cosa en el Señor que en realidad no era. Hoy, por lo tanto, nos damos cuenta cómo Jesús, nuestro Señor, pues viene al mundo con un objetivo claro, con una misión específica que el Padre Dios le regala, y es precisamente la de salvar al género humano. Qué interesante, porque hoy el texto empieza diciéndonos que Jesús entra en una casa con sus discípulos y mucha gente acuden y no lo dejan ni comer. A veces nos pasa a los sacerdotes que por tanta actividad pastoral, que por atender a algunos enfermos, que por ir a dar pues la bendición a algunas personas, a veces se nos pasa a comer el tema de la comida, o le pasa a algún misionero o alguna persona que se dedique al Señor. Y a Jesús le pasaba. No lo dejaban ni comer, pobre Jesús. No podía cubrir esas necesidades básicas de un ser humano, ¿verdad? Porque tanta gente acudía a él. Pero vean la necesidad de la gente. Jesús siempre los atendía, Jesús siempre iba a ellos, Jesús siempre cubría sus necesidades. Es lo que sigue haciendo Jesús hoy. Jesús quiere curarte de tu dolor, quiere cubrir tu necesidad, quiere estar contigo y darte lo que más te apremia. Y lo quiere hacer con amor. La pregunta es, ¿qué le quiero pedir al Señor?
¿Qué necesito realmente de Él? Pero no fijarme solo en cosas materiales o solo en cosas vanas. Fijarme realmente en lo que necesita mi alma, en lo que necesita mi corazón. Hoy también nos damos cuenta cómo podemos buscar al Señor por otros aspectos, con otros fines, con otros intereses. La multitud lo buscaba con el interés de quedar curada. Muchas personas, desde que multiplicó los panes, lo buscaban porque tenían hambre. Así es. Los fariseos, los letrados y maestros de la ley lo buscaban porque les había quitado el trabajo y andaba predicando una doctrina distinta a la de ellos. Por lo tanto, querían matarlo, porque Jesús estaba en contra de sus intereses económicos. Otros, como sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores, buscaban en él a un Mesías triunfante, a un Mesías que iba a liberar. Posiblemente algunos grupos, como los celotes, pensaban que iba a liberar al pueblo a través de las armas. Sí. Muchas personas tenían un concepto distinto de Jesús. Hasta sus propios parientes, dice el texto, vinieron a buscarlo. Pero, en realidad, ¿cuál es el Jesús que tú buscas en tu vida? ¿Qué tipo de Mesías estás buscando? ¿Qué concepción tienes de Dios? ¿Cuáles son tus ideas sobre Jesús, sobre el reino, sobre la iglesia, sobre la fe? ¿Qué es lo que te mueve a buscar a Jesús? Pregúntate eso. ¿Realmente me mueve la fe? ¿Realmente me mueve el amor? ¿Realmente me mueve el ejemplo de Jesús para ser un buen cristiano, para servir en mi iglesia, en mi apostolado, en mi comunidad, en mi pastoral, en mi catequesis? ¿Qué es lo que te mueve? Vean ustedes, aquellas personas que ya he mencionado, los diferentes grupos, les mueven otros intereses muy particulares. ¿Y a mí qué interés me mueve? ¿Acaso me mueve el amor en Dios? ¿Acaso me mueve la ternura de Jesús? ¿Acaso me mueve la compasión y la misericordia que ha tenido conmigo? ¿Qué es lo que realmente me mueve? ¿Qué me motiva para seguir a Jesús, para anunciarlo, para llevarlo a los demás, para vivir como Él lo pide, para cumplir la voluntad de Dios en mi vida? Por eso, hoy nos cuestionamos sobre eso. ¿Realmente me mueve el Señor? Y bueno, pues le pedimos al Señor que nos ayude a buscar el interés particular de anunciar el reino, de construir el reino y de ser piedras vivas en el mundo. El Papa Francisco nos ilumina hoy al respecto del texto que hemos escuchado. Algunos de los parientes de Jesús, dice el Papa, en un primer momento no creyeron en él. María, su madre, fue la única que siempre le siguió fielmente. Gracias a ella, esos parientes acabaron compartiendo el modo de vivir y predicar de Jesús. María ocupa en la vida y por tanto también en la oración del cristiano un lugar privilegiado. Su presencia está en todas partes y a veces con gran protagonismo, pero siempre en relación al Hijo y en función de Él. María está totalmente dirigida a Él hasta tal punto que podemos decir que es más discípula que madre. María se caracteriza por ser la humilde sierva del Señor, un rol que ha ocupado durante toda su vida terrena y que conserva para siempre. Renacemos en María para que nos ayude a mantener la mirada puesta en nuestro Señor. Bueno, sábado, meditamos la vida de María. Hoy, en tiempo ordinario, sábado ofrecido a la Virgencita, y por eso hoy también la vemos a ella como aquella que tal vez no aparece hoy en el texto, pero que es la fiel protagonista de la presencia de Dios en nosotros. Porque ella creyó y confió en su Hijo. Ella le acompañó en todo momento, incluso hasta la cruz. Ella es una fiel creyente en Dios. Imitemos también su fe. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.